Ya nosotros trabajamos lo que es la prevención de incendios en las comunidades, con la gente, con el territorio, los 365 días del año. Interesante. Antes nosotros no escuchábamos de esta red de prevención. Estoy hablando de 20 años atrás. ¿Hace cuánto tiempo que existe la red de prevención? Bueno, esta red parte del 2017, después de ese gran incendio que acabó con Santa Olga, donde se llegó este llamado. ¿Qué nos falta como sociedad para seguir aprendiendo esta cultura preventiva? Chile, nosotros somos acíclicos, la verdad. Pasamos el evento, ahí nos preparamos por 2 años, estamos atentos 3 años más o menos y después volvemos a caer al relajo y se nos olvida todo. Y de esto nace la red de cómo prevenimos los incendios Y forestales. ahí la coordinación inicial ocurrió desde las empresas que tuvieron que tomar algunas medidas. Fue una coordinación con las autoridades, en este caso del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo se dio esa historia de prevención? Bueno, esto nace un poco de las empresas privadas, ya de empresas forestales, de cómo ver la comunidad la prevención. O sea, cómo convivimos el bosque y la comunidad, ya están creciendo mucho. Y lo más lindo de esto es que hemos logrado durante ya toda esta trayectoria, más de 8 años, esta gestión que nosotros hacemos. Nosotros gestionamos ¿con quién? Con todos los vecinos de la comunidad. ¿Quiénes son los vecinos de la comunidad? El municipio, el gobierno local, el gobierno, los actores, los que viven en los las territorios. forestales, las eléctricas. Nosotros hacemos toda esa gestión de vinculación. ¿Y para qué? Para evitar que se nos quemen casas y perdamos vidas. Ese es el foco. O sea, y ese es un poco el objetivo de este tipo de programas, porque el tema de salud ambiental nosotros lo vemos a partir del daño, igual como un servicio de urgencia. Pero la salud ambiental trabaja precisamente anticipándose a toda esta gestión de riesgo, es el concepto, antes que vengan los desastres, porque precisamente quizás podemos poner una cuotita, un detalle o reforzar algo que a lo mejor conocemos, pero se nos olvidó tomarlo con más importancia. Sí, o sea, es súper importante para todos los que nos están escuchando hoy día, que pueden estar a lo mejor en su casa preparando el almuerzo ya hasta ahora o en otras actividades, es cómo nos preparamos para lo que pueda venir. ¿Ya? Yo creo que ese es el mensaje y también un trabajo fuerte que hace la salud. O sea, nos llaman a prevenir, hacernos los exámenes a tiempo, no ir cuando estemos enfermos. En este caso no nos tenemos que preparar cuando tengamos el incendio a la puerta de la casa. O sea, va muy de la mano ese trabajo preventivo con lo que nosotros hacemos. O sea, podemos interrelacionar toda la prevención y al final hablamos de lo mismo. ¿Cómo nos preparamos antes? Sí, bueno, y es genial. Yo voy a comentar aquí un par de apuntes que traigo. Y podemos decir, ¿qué es un incendio forestal? ¿Qué me puede usted decir? Bueno, un incendio forestal es un fuego que está fuera de control, que está quemando bosque, fauna nativa, casas, perdiendo vida. Eso es un incendio, está fuera de control. Cuando se nos quema una casa, claro, tenemos un fuego controlado en la cocina, ¿cierto? Pero cuando esto se quema el sartén y se nos empieza a quemar la casa, ya tenemos un incendio. O sea, cuando se descontrola un fuego, es un incendio. Es un incendio, así es. Muy bien. Otra pregunta sencilla, sí, hay que partir de a poquitito. En Chile, ¿es habitual que tengamos incendios forestales? Wow, aquí nos pasa algo súper extraño. El 99% de los incendios en Chile son provocados por nosotros, por negligencia, por causa, por un sinfín de otras cosas que queremos ir a jugar con fuego o a hacer daño. No como en otros países. Europa, nosotros vemos a lo mejor una tasa de incendio en Europa que se queman, vemos las noticias, pero ellos su gran tasa de incendios por rayos. Ellos tienen tormenta eléctrica en el verano. No sé si recuerdan esta tormenta eléctrica que tuvimos un par de días atrás, Sí, en San Fabián del Ico, que llamó un poco la atención, que nos generó muchos focos de incendio. O sea, para nosotros no es normal. Nuestra realidad es que el ser humano es el que comete el error y produce el incendio. O sea, sí es habitual que hayan incendios forestales, pero las causas cambian dependiendo del territorio. O sea, si nosotros pudiéramos tener la conciencia del daño que podemos provocar y bajar y ver el riesgo de lo que estamos haciendo, yo creo que Chile no podría tener incendios. No debería. No debería. Claro. Ahora yo quiero compartir lo siguiente. Encontré un estudio de una investigadora, no copié el nombre, se me fue. No sé, aquí parece que lo tengo. Es de un centro que se llama Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Los nombres son bien espectaculares en todas estas cosas. No es tan antiguo, es un estudio del año 2024 y esto fue una investigación entre académicos de la Universidad Católica de Santiago, de la Universidad Federico Santa María,
de la Católica de Valparaíso, basado en incendios que ocurrieron en esas regiones, región metropolitana, región de Valparaíso, y buscando las vulnerabilidades en relación a los incendios. Y me llamó la atención un concepto que yo no domino, pero quizás aquí sea bueno aclarar, que hablaban de la interfaz. ¿Qué significa ese concepto de la interfaz? Interfaz. Sí, bueno, no es un concepto muy antiguo. Esto es la mezcla entre lo urbano, la casa y el bosque. Ya es la cercanía. Ese cambio desde el bosque a la casa, a la zona rural, se llama interfaz. Ya, Campanario tiene interfaz. Nosotros estamos inmersos En una interfaz. Yungay está, no la ciudad de Yungay, sino que las localidades aledañas, Cholguán Norte, Cholguán Estación, bueno, hoy día se alejó el bosque de Cholguán Estación, Campanario, 12 de octubre, están San en Miguel de Itata, están en una sí. interfaz. Ya. Es decir, nosotros estamos muy cerca de plantaciones, de bosques que Sí. pueden ser factibles de experimentar incendios. Experimentar incendio, que es lo que lo separa solamente del urbano y el bosque, son estos cortafuegos que establece la ley que se tienen que tener. ¿Cuáles son ese concepto de ley? Yo siempre lo escucho, a veces se conversa. ¿Existe realmente la ley del cortafuego o es más bien una precaución que tienen las empresas o los dueños de predios que tienen bosque? Bueno, más que una ley, bueno, nosotros está hoy día pronta de salir la ley de incendios, que va a Sí, ayudar pero que le ha bastante. costado mucho, Sí. por distintas razones, no Sí. es el tema. Pero hay unos planes que establece CONAF para los empresarios, que es lo que ellos deben hacer al momento de plantar. Ya. ¿Ya? Están estas fajas cortacombustible, están Fajas, sí, fajas, esa palabra sí. lo voy a poner aquí porque después se me olvida entender. Fajas. Estas fajas cortacombustible, estas fajas de libre combustible. De libre combustible quiere decir que es cuando nosotros vamos, no sé, acá el 12 de octubre y vemos apegado a las casas entre el tendido eléctrico y que hay una faja libre que no tiene pasto, que está raspada hasta el suelo mineral. Ya. ¿Ya? Eso es un cortafuego. Después hay otros términos más técnicos, es donde después de ese cortafuego la plantación tiene que estar con el bajo dosel, que quiere decir debajo de la plantación, limpio. ¿Ya? Es donde las empresas trituran, Por ejemplo, aquí mismo al podan. frente del gimnasio nosotros tenemos una red de alta tensión y abajo no puede haber ni Combustible. construcciones, ni Nada. maleza, nada. Por un tema de seguridad. Exacto. Ya, porque los cables tienden realmente a cortarse por los fuertes vientos, las altas temperaturas, y un cable cae energizado, entonces el riesgo es alto. Y eso es un poco lo que de alguna manera hace un par de años por lo menos empezaron a presionar a las empresas eléctricas a que tuvieran más precaución en esa limpieza de estas fajas. Bueno, sí, esto es un trabajo y cabe mencionar este año, de verdad, el trabajo de las eléctricas ha sido buenísimo, sobre todo en esta zona. Hemos visto algunas empresas que no vamos a nombrar, pero han hecho un trabajo súper bueno, han triturado, como que se ha cambiado un poco también el concepto de la seguridad, como que hoy día se está velando más por la seguridad y eso es súper rico porque esto hace que sigamos creciendo en la prevención. Sí, porque nosotros estamos inmersos en redes de alto riesgo. Sí, estamos Redes inmersos. eléctricas, redes camineras. Por ejemplo, hay caminos que los árboles de un lado cruzan al otro, que se ve muy lindo, agradable, pero para un evento de incendio Muy riesgoso. forestal es lo peor que puede haber, Sí. porque uno puede quedar hasta atrapado dentro. Sí, y eso mismo es también llamar a los vecinos que llamen a su compañía eléctrica, hagan la denuncia de algún árbol, que el árbol tiende por el viento a dañarse, a caer, pero también el llamado al vecino. O sea, nos pasa mucho que yo planto un arbolito en mi antejardín porque se ve lindo, pero no mido el riesgo de su crecimiento. Y ahí está tocando después el tendido eléctrico. Claro. Y uno habla con las personas, pero ¿por qué no lo podó? Es que no alcancé. Es que tuvo 8 años para haberlo podado. O sea, no es que no haya alcanzado. Es que bajamos esa percepción del riesgo. No lo vemos como un riesgo. Pero cuando ya creció y nos está golpeando el árbol y nos corta la luz en invierno porque se mueve. Sí, las ramas, etcétera. Sí. Bueno, ahí en ese caso, y qué bueno que lo mencionó, yo copié un poco de esta investigación y hablaba cuáles serían las 4 factores relacionados como más delicados en esta interfaz, en esta relación de la ciudad con los bosques, y estaba si los vecinos eran cercanos unos con otros. Ese era ya un riesgo. ¿Por qué es un riesgo vivir tan cerca de los vecinos? En una ciudad vivimos cerca, pero quizás en ciudades o pueblos que somos muy cercanos a bosques, ¿por qué aumenta el riesgo al vivir cerca del vecino?
O sea, más que vivir cerca del vecino, yo creo que la problemática es cómo está viviendo mi vecino. Ya, en la zona rural, comparada a la zona urbana, que el crecimiento del pasto es grande. Tenemos muchos vecinos que es de segunda vivienda, ni siquiera es propietario del terreno directo, o no vive en la comunidad. El mantenimiento, nos aumenta el riesgo que el vecino que se preocupa de su entorno, tiene su patio lindo, precioso, verde y cumple las medidas y poda los árboles, baja la categorización de riesgo que se pueda quemar, pero el vecino al lado tiene un fósforo ahí, pero a tope para que se prenda toda la maleza. Ese riesgo es evidente. Es evidente. Y ahí hay un llamado, o sea, Yungay hace un muy buen trabajo el municipio, porque hoy día fiscaliza eso y lo puede multar. Sí, yo entiendo que la normativa ambiental municipal está incluyendo ese aspecto y se está tomando más precaución, especialmente en terrenos que están sin manejo. Yo puedo mencionar un caso muy concreto. Hace muchos años me tocó supervisar por un tema de antivirus una vivienda, y claro, la vivienda no tenía ninguna condición para que hubiera un ratón colilargo, pero la de al lado era un sitio de riazo sin mantenimiento, y obviamente tuvo que hacerse cambio de esas condiciones por ese ratón. Sí. Pero puede ser también por el tema de los incendios o la salubridad, como tú decías. Atrae plagas, tenemos plaga de moscas, no sé por qué mi casa está llena de moscas. También cultivo de zancudos, un sinfín de situaciones que nos están poniendo en riesgo y que no estamos pensando en el vecino. Yo creo que tenemos que volver como éramos antiguos, mi papá. Un poquito más coordinado con los que viven alrededor. O la antigüedad, yo me acuerdo cuando chico jugaba con mi vecino y coordinábamos con el vecino. Hoy día como que cada uno mide su metro cuadrado. Sí, cuesta más establecer estas relaciones de colaboración. Sí. Bueno, es un poco el desafío de ganar en este programa un poquito de más conciencia. Segundo concepto, era la distancia que había entre la zona urbana o las casas y la vegetación. ¿Cómo influye esto? O sea, yo creo que es evidente. Mientras más cerca será... Bueno, partiendo de la problemática de no tener incendios, el incendio no respeta absolutamente nada. Bueno, hemos visto para el sur, no sé si conoces Concepción, que ha cruzado la ruta Ilitata todos los veranos. Y tú ves una tremenda ruta. La 5 Sur en Chillán, Florida, más cercano, ¿ya? Y ahora Penco. Esa interrelación, yo creo que lo más importante aquí primero es que el cortafuego es para que el fuego pueda tener un retardo, frene o baje su intensidad, no que se autoapague. Y ahí entran las brigadas, entran bomberos, tienen un acceso mucho mejor, más seguro para trabajar, está a esta distancia y la casa. Pero ¿qué nos pasa en Chile? Que yo creo que nos falta un poco de cultura. Es que ese cortafuego lo usamos del patio trasero de la casa. Tenemos acopio de leña, dejamos el vehículo que no usamos. Entonces son combustibles que los dejamos en continuidad para que el fuego avance como si nada a nuestra casa. No hay nada que lo pare. No se genera la distancia real. Entonces. No se genera la distancia real. ¿Cuánto es la distancia con la que trabajan los planes de manejo en metros? Bueno, ahí va todo dependiendo de la categorización que tiene CONAF del riesgo en la zona. Hay mapas de riesgo por colores. Entonces ya se determinan los parámetros de prevención. Que hemos visto estos años es que se está haciendo más. ¿Ya? ¿Pero cuántos serán los mínimos? ¿Unos 5 metros? Hay lugares con 5 y otros lugares con 15. Después de eso viene la plantación, que es más reducida. 50 metros hacia adentro o 50 de corta combustible, 50 metros más adentro, todo eso depende de la normativa, pero 50, hablemos de 50. ¿Y eso también depende un poco de la altura de los árboles que uno vaya a tener cercano? No, va categorizado al riesgo del potencial incendio en la zona, que eso es un estudio que tiene CONAF dentro de sus parámetros técnicos. De cuán frecuente haber sido, cómo han sido los incendios en los últimos 5 años en la zona, y van categorizando el tipo de combustible, un sinfín de cosas, pero el cortafuego sí o sí tiene que estar. ¿Y cuáles son, en ese caso, esta vegetación cercana que la hace más peligrosa? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos básicamente pinos alrededor, pero también están otras zonas que hablan del eucalipto y en otras hablan de matorrales. ¿Cuáles son los más peligrosos que deberían uno tener quizás fajas o espacios de desplazamiento más libres? Bueno, siempre las plantaciones grandes uno tiene que mantener un poco más de distancia, como el pastizal. El pastizal sí es peligrosísimo, pero es un combustible bajo, entonces yo le hago una huellita y hago la liberación de ese combustible. No tengo que hacer una gran faja. Pero para mí, personalmente, los incendios más complicados son los de pastizal, porque son demasiado rápidos, entonces no dan el tiempo de una actuación rápida.
eficaz. O sea, Y crecen y van abajo, y van prendiendo alta llama, y van súper rápido. Y yo me estaba imaginando lo que decía, si de pronto a lo mejor hay un espacio libre, pero ahora se empezó a acumular cosas, leña, una leñera, un auto viejo o alguna otra cosa, va a haber un elemento que va a servir de acelerante, y va a aumentar la carga de calor. Uh-huh. Entonces va a ser el potencial de radiación que emite el fuego más fuerte, entonces ya voy a sentir la temperatura. Es como, yo les digo de repente a los vecinos, mira, es como cuando prendemos la estufa eléctrica en invierno. Le ponemos una rayita y como que yo me siento alejado y no siento el calorcito, me acerco más. Pero si yo quiero que el calor me llegue donde estoy, ¿qué hago? Le subo la presión, la fuerza, y ahí llega esa radiación. Cuando yo acumulo basura, madera, leña, todas esas cosas van generando calor mucho más calor fuerte, por lo cual ese calor llega mucho más fácil a donde puede estar la vivienda. Entonces tenemos la proximidad a la vivienda de los vecinos como un factor de vulnerabilidad, ya lo estuvimos analizando. Lo segundo, la distancia a la vegetación, y qué interesante lo que estamos viendo. Otro concepto que se menciona en este estudio es la proximidad a un grupo de viviendas. ¿Por qué, ya viendo un caserío, un grupo de viviendas, por qué se torna más peligroso también para los incendios? Wow, aquí hay varios factores. La verdad, ahí tenemos mucha construcción ilegal también. Entonces, ¿a qué se refiere con construcción ilegal? Porque uno ve, por ejemplo, se hablan de las tomas, pero no necesariamente una... No necesariamente una toma. Podemos hablar de una construcción a lo mejor ilegal, es que no tiene el permiso municipal para construir, o el uso de suelo que estaba en ese territorio del propietario lo vendió, lo loteó y no cambió el uso de suelo. Entonces el uso de suelo establece que no era para construcción, sino que era para agrícola. Entonces te das cuenta de esas son construcciones ilegales, porque cuando quieren ir a sacar su regularización para venderla, no sé, con subsidio o otras cosas, no lo van a tener, porque están construidos. ¿Y será por eso que también no se pide la regularización? Por eso no se pide la regularización y construyen. Y tampoco nos pasa en esas construcciones que son segundas viviendas, o es gente de afuera que no conoce la realidad territorial. Y lo que hablábamos al principio, nos falta conocernos, ir a ser presidenta de la Junta de Vecinos, ser parte de la Junta de Vecinos, conocer la historia del territorio, o sea, ¿dónde me vengo a vivir? Chuta, ¿tengo que limpiar el pasto? ¿Cómo está gestionando el resto de las personas? Oye, yo veo a mi vecino que quema. Ya, pero ¿cuándo quema mi vecino? Y me pasa con la gente... O si ya tomé la decisión, ¿cómo lo hace para no quemar? Sí, pues Yungay tiene fecha, o establecen fechas de prohibición de quema. Pero el que viene de la ciudad no sabe. En cambio, el que vive en la zona rural, el que vive en el campo, sabe que no puede quemar en esa fecha. Sí, y yo he visto, por ejemplo, cuando se hacen las quemas controladas, las quemas agrícolas, e incluso hay estrategias para disminuir el riesgo de que se propague, porque sí, hay más de un trabajador, ahora andan con un estanque, o andarán con algún tipo de elemento que ahogue. Y el ente técnico CONAF te da el permiso porque fue un técnico y evaluó que las condiciones eran las necesarias para quemar. Claro, pero antes no se veía eso, entonces yo creo que también ha sido que nos estamos obligando a hacerlo, pero en este caso si hay un grupo de viviendas, algunas habitables y otras a lo mejor abandonadas, el que estén abandonadas también aumenta el riesgo, porque no hay nadie que esté cuidando ese espacio. Y eso es lo importante de la comunidad también, primero saber de quién es la casa, o sea, por eso acercarnos a la comunidad, conocer a nuestros vecinos y hacer las denuncias. O sea, Yungay tiene una ordenanza municipal que funciona, hay otras comunas que yo trabajo que tienen ordenanzas que funcionan, entonces es también hacer el llamado al vecino, o sea, también es nuestro rol investigar y saber cómo funciona nuestra comunidad, cuáles son las herramientas que tenemos a mano. Sí, nosotros acá tenemos en la municipalidad tenemos una oficina forestal y tenemos una oficina ambiental, ¿ya? Entonces ambas áreas pueden ser usadas como elementos de colaboración. Ya vimos tres, y el último, a lo menos de los que yo copié, era la distancia que va a tener uno como persona que está expuesto a un riesgo de incendio desde donde pueda originarse un incendio o donde habitualmente pueda haber un incendio. Yo eso creo lo veo más lógico, es decir, si hay una zona que normalmente se está trabajando, no sé, me imagino yo una industria, ¿cómo se llama? Un aserradero, claro, va a tener más riesgo y probabilidades de que ahí surja un incendio bajo ciertas condiciones. Entonces, si yo estoy lejos, me quedo más tranquilo, pero si yo vivo cerquita de eso, voy a tener más miedo. O sea, bueno, hoy día como vemos los incendios, nos llamó mucho la atención el que pasó en Penco. Lamentablemente quemó gran parte de la comuna de Penco y Lirquén.
donde se perdieron vidas, y el incendio estaba lejos. Y llegó en un par de horas muy rápido, con mucha fuerza. Yo creo que, más allá de que yo estoy lejos, yo estoy cerca, yo creo que hoy día nosotros tenemos que tener el rol de que donde estamos puede pasar algo. Pensando más negativo, pero en términos preventivos. Sí, realmente uno habla con los vecinos, con la comunidad, y uno dice, oye, el vecino exagerado. Pero ¿sabes qué? Ese vecino exagerado está más preparado que el que no exagera. Sí. Y wow, y como que te hace sentido, o sea, cómo sobreexageramos de buena manera. Claro. No entrando en una crisis colectiva y que genera un pánico y al final es peor. Pero cómo exageramos esa medida, o sea, que claro, yo vivo cerca de un sector que, un balneario por darte un ejemplo, yo sé que ese camping van a hacer fogatas, voy a tener fogata todo el verano, existe el riesgo, va a estar ahí latente. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué medidas se están tomando? A lo mejor conversar, ser parte del camping, de los dueños, conversemos. Cambiar el tipo de cerco rural que normalmente es matorral. Yo como vecino limpiar mi terreno. O sea, si estoy en un lugar que sé que existe la probabilidad de que me parta un incendio de mi vecino de al lado, o sea, yo me tengo que preocupar de mi casa. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de un poco lo que ustedes hacen. Por ejemplo, ¿qué tipo de profesión son los que participan de la red de prevención? ¿Qué tipo de profesionales? Wow, buena pregunta. Somos un mix, yo le digo mix de profesionales. Tenemos ingenieros forestales, sociólogos, ingenieros en prevención de riesgos, a ver si me van algunos colegas con sus profesiones, encargados de turismo. O sea, somos no es que tengamos no es como, una empresa forestal que necesita un ingeniero forestal. Claro, no es solo una profesión. No es una profesión. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con las comunidades. Entonces, lo más importante de esto es cómo nosotros nos relacionamos. Eso es que yo creo que es el fuerte. ¿Y cómo uno puede llegar a trabajar en la red en términos laborales? ¿Cómo postulan ustedes? ¿Cómo se saben? ¿Cómo se basan el dato? Bueno, se abre como en todos lados este marco público que se está contratando. Aparece en las redes sociales, nosotros mismos pasamos el boca a boca, oye, se abrió un puesto, postulen, hay un proceso de postulación donde hay examen psicológico, todo el proceso de una empresa, y donde se define después si queda o no queda. Claro. Pero yo creo que el perfil más grande acá primero es saber de prevención, pero lo más importante es este apego a la comunidad, este amor a cuidar, a querer ser parte de un cuidado en el territorio. Pero en este caso suyo, don Sebastián, usted trabaja, ahora está presente aquí conmigo en la entrevista, pero ¿a cuántas comunas usted abarca y visita o le corresponde colaborar? Bueno, la red tenemos 523 comités a nivel nacional. Ya, esto es a nivel país. A nivel país. Ya en 8 regiones y hasta el sur, hasta la región de Osorno llegamos. Podríamos llegar más. ¿Y hacia el norte hasta dónde inician aproximadamente? Tenemos un comité ahí que le prestamos el apoyo, que es Valparaíso, que partió, y tenemos otros más al norte, Talca, Constitución. Ya, y ahí todo ese intermedio. Y el más fuerte es la región del Biobío y Ñuble. Ahí estamos como mayor concentrado, donde está también mayor el macro forestal. ¿Ya? Yo trabajo en 4 comunas. Ya, yo veo la comuna de Quillón, la comuna de Pemuco, la comuna de Yungay, y en la provincia del Biobío la comuna de Laja. Igual está saltado, ¿no? Sí, no estamos tan al lado. Y vivo en la comuna de San Pedro de la Paz. Hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento. Pero, y así hay más. Yo comparto con otro gestor la comuna de. Sí, usted dijo que iba a venir con un colega. Que estaba ahora en una actividad en el municipio y gestionando otras cosas. Marcelo González, él trabaja también acá, él tiene el comité del ranchillo. Parece que yo lo he visto en algunas reuniones. Yo creo que él es el más antiguo en la comuna, yo soy más nuevo. Ya. Sí, bueno, si llegara a venir, le vamos a dar la bienvenida. Sí. Entonces, ahora habitualmente cada gestor se encarga así territorialmente de más de una comuna. Sí, cada gestor tenemos un total entre 16 a 22 comités. Ya, depende de la cantidad de comités. Adelante, justo estábamos hablando. Don Marcelo, supongo. Así es. Buenas tardes, sí. Estamos aquí en la grabación ahí para que salude a los vecinos y vecinas. Sí, buenas tardes a todos. Tuve un inconveniente que me quedé sin batería en Yungay, así que por eso que llegué un poquito más tarde. Pero ya estamos aquí. Estamos aquí. Don Marcelo, estábamos preguntando, ¿a qué comunas trabaja? ¿Serán las mismas comunas que trabaja acá don Sebastián? Sí, ¿O que le tocan otras comunas? No, estoy en otras comunas. Bueno, en general estamos habemos como 2 gestores más o menos
que compartimos comunas en algunos casos. En el caso de acá de Yungay compartimos con Sebastián. En el caso mío me toca trabajar en la comuna de Cabrero, que es vecina, en Los Ángeles también, Yumbel. Anteriormente también estuve un poquito más al norte, en San Nicolás, Pemuco. Pero abandonó San Nicolás ahora. Abandoné San Nicolás y abandoné también la séptima región que está en Maule, y ahora estoy concentrado trabajando aquí en el área de Las Arenas principalmente. Ya, pero Maule queda más lejos entonces. Harto lejos. Eso es porque la red abarca harto, pues nosotros estamos... Sí, y eso estábamos viendo, que cada gestor se encarga más o menos a 16 comités. Sí, o intenta tener en promedio, sí. Ahora, ¿cómo nace la constitución de un comité? Aprovechamos al tiro, don Marcelo, que nos introduce cómo se crea esta necesidad en la comunidad y cuánto demora para formarse un comité de prevención. Ahí trabajamos muy vinculados con la municipalidad. Hay un levantamiento y un requerimiento de la municipalidad por ver esta temática en alguna de las comunidades. Después se ve que la comunidad también tenga el interés de trabajar, y ahí empieza un proceso de acercamiento con la comunidad para poder empezar a conocer el modelo y ver qué interés hay. Ese proceso debe durar unos 3 meses, 4 meses en todo lo que implica, claro, el tema las primeras reuniones, ver cómo está conformado la comunidad, el territorio en que está, entender también cómo se mueve ese territorio, cuál es la ocurrencia que tiene el incendio, cuál es la motivación que hay por la intencionalidad, o sea, causas negligentes, y se empieza a analizar un poquito el territorio con respecto a eso. Y la comunidad se va acercando hasta que hacemos ya la conformación del comité, que es reunirlos y empezar a trabajar en esta conformación, en este largo caminar. Claro, pero ahora vamos con calma, porque se acercan primero entonces a la municipalidad. Sí, por ahí parte haciendo el diagnóstico, la evaluación. ¿Con quién se coordinan dentro de la municipalidad? Me imagino que con alcaldía parten. En el caso de en las comunas que trabajo yo, nos vemos con los encargados de emergencia o en la oficina de gestión de riesgo y desastre, dependiendo cómo estén conformadas las municipalidades. Con ellos se parte este poroleo de ver cuál es el interés también que hay ese es como el punto de entrada. El punto de inicio. Y dependiendo de eso, después, ¿a quién se acercan? ¿Se acercan a la comunidad organizada o por vociforeo? ¿Cómo se hace eso? A la comunidad organizada, o sea, ahí vamos con los dirigentes de las juntas de vecinos, los comités. Hay varios modelos de esto, porque dependiendo del interés de la conformación del territorio, puede ser una APR, puede ser un comité de adelanto, puede ser una junta de vecinos. De ahí se va viendo qué conformación tiene para poder llegar a buen puerto en iniciar este caminar, porque claro, el caminar es largo. Van los primeros 3 meses, evaluación, reuniones, conocer el territorio, y luego de esos 3 meses empiezan a trabajar ya en el territorio. Sí. Que aceptó en este caso involucrarse junto con la municipalidad en un plan de cuidado. Así es, y también por el lado interno nuestro es ver si los presupuestos también están para poder seguir, porque todo esto tiene un costo, ¿no es cierto? Que están, el hecho de que nosotros funcionemos, que tengamos nuestros vehículos, los computadores, el teléfono y todo el resto de cosas, hay que financiarlo. Y también se ve ese lado de que para ver cuánto es lo que la red puede abarcar en comité. Pero si por ejemplo ahora, pensando que hay algún sector de la zona Campanario, sus alrededores, que no está involucrado en un comité de prevención de incendios y quieren organizarse territorialmente, ¿pueden elevar una solicitud? ¿A quién se tendrían que acercar? Esa es la puerta a través de los encargados de emergencia. Hay otro cruce también que tiene que ver con, como te decía, con la parte del territorio, de qué amenazas son las que tiene el territorio, de qué históricamente qué es lo que ha ocurrido ahí en esos territorios. Hoy día estamos viendo en la reunión en la mañana con varias entidades en una mesa que se formó, por ejemplo en la comuna de Yungay, la ocurrencia desde Yungay hacia la precordillera, por ejemplo, no tiene ocurrencia este año. No. Entonces ahí puede ser un trabajo no tan priorizado que se tenga que hacer comparado con lo que tenemos en el valle. Que en el valle sí, por ejemplo, tenemos el sector de lo que está cercano a Yungay, lo que está cercano a Campanario, que sí ha tenido ocurrencia de incendio, y que eso se va viendo qué historia tiene, porque cómo se mueve yo de lo que conozco, yo trabajo acá desde el año 2000, tengo un ratito por acá. Justo antes que yo llegara hubo un gran incendio aquí al sur, en la comuna de Los Ángeles, y traspasó el río Laja y Paraguay llegó, fue eso. Claro, sector Paraguay. Y entonces
cuando yo llegué, ese era el concepto del miedo, de que los fuegos eran tan intensos que eran capaces de viajar, porque lo que saltó acá eran pavesas. Ya, eso, no, ¿ven? Ahí ya me van a ayudar. Y entonces sí, es un territorio que eventualmente tenía bastante de prevención, pero no podía evitar el 100% del riesgo. Entonces yo creo que vivimos en un territorio con alto riesgo de incendio, independiente de que la frecuencia no es tan habitual comparado con otras comunas. Si yo te pregunto a ti cuál es la mayor amenaza que tiene este territorio para que, poniéndonos dramático, que desaparezca, son los incendios. Claro, puede ser. Porque probablemente las inundaciones se puede salir un cauce, un río, pero afectaría menos territorio, porque generalmente son en los cauces. Pero en el caso de los incendios, la mayor amenaza que tiene hoy día la macro zona sur son los incendios forestales. Claro. Sí. Una vez que están, Sebastián, cuente, una vez que ya están trabajando con la comunidad, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes se encuentran para ir creando una red de confianzas? Yo creo que más allá de problemas es un poco lo que conversábamos al principio, es cómo vinculamos a la gente del territorio en esto, en la historia del territorio. Y de ahí vamos trabajando ya con los vecinos a través de esto, conformando estos planes de trabajo que nosotros hacemos con los comités. ¿Ya? Porque no es solamente ir a una reunión y conversar de prevención, sino que nosotros conformamos un plan de trabajo que se llama PLP, ¿ya? Que lleva 3 directrices. Plan local de prevención. Plan local de prevención. Ya, sí, porque aquí las siglas tratamos de que no existan. Sí, plan local de prevención. Y trabajamos bajo 3 aristas de este plan local. Y nosotros vamos con los vecinos, con los dueños del territorio a ver los riesgos. Que ellos también aprendan. Ustedes hacen una especie de educación cultural primero y después generan el plan, o ya van con una idea de cómo hacerlo porque ya están acostumbrados a hacer los planes, no cambian tanto de un territorio a otro, depende un poco de la dinámica, me imagino yo. Sí, bueno, la verdad que cada territorio es distinto, ¿no? Igual hay diferencias. Uno trata de como englobar algo, estructurar algo, y tal territorio te derrumba esa estructura. ¿En qué? Porque la historia, o sea, hay territorios que han sufrido mucho incendio, entonces tienen otra forma de verlo. Hay territorios que nunca han tenido incendio y sabemos que si llega a pasar, ese territorio puede desaparecer. Claro, están más vulnerables. Pero ellos no ven ese riesgo porque nunca lo han vivido. Entonces, ¿cómo les enseñamos a ver ese riesgo? ¿Y por qué eventualmente ustedes como red de prevención han logrado incorporarse a esta política de cuidado y no fueron las propias comunidades las que entraron en esta dinámica? ¿Cuál sería ahí la visión que se podría tener? A ver, voy a reforzar un poco lo que decía Sebastián. Hay mucha de emoción también cuando uno se vincula con las comunidades, porque uno tiene que lograr la confianza primero con quien está haciendo este trabajo, de poder abrir a la comunidad a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, desde ese lado es un trabajo que, como tú decías, que lo que más nos cuesta es eso, es vincularnos, es lograr las confianzas para poder empezar a trabajar. Y ahí hay mucha emocionalidad, hay también desconfianza, pero ya cuando nos empiezan a conocer, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a abrir, porque en el caso nuestro hacemos un trabajo de todo el año, no estamos solamente trabajando en el verano cuando hace calor y que está la ocurrencia de incendio, nosotros hacemos prevención durante todo el año. De hecho, nos preparamos casi todo el trabajo. Es mejor el resto del año que en la época de verano. Tenemos muchísimo trabajo en invierno y en primavera y en parte del otoño. Muchísimo trabajo. Cuando es como que nos pillara queremos llegar con la cara bien lavada al periodo de ocurrencia de incendios en pleno verano y que la gente pueda pasar sin miedo, como decías tú. Entonces, ese trabajo es el difícil, es el que cuesta. El motivar, el hacer partícipe. Hoy día las comunidades están... Yo creo que la pandemia nos jugó una mala pasada de que estamos todos como muy cómodos, de que recibimos mucha información a través de las redes sociales. Y hay poca participación física en llegar a la reunión y poder pasa a nosotros también en el área de salud, vincularnos físicamente con grupos humanos ya no es tan fácil como fue en algún tiempo. Pero en este caso sí se necesita. Se requiere muchísimo. Y lo que decía Sebastián, que nuestra Biblia, nuestro mapa de ruta es el plan local de prevención de cada uno de los comités, y ahí es donde cada uno de los comités es distinto, y lo importante de nuestro trabajo es que los levantamientos de ese riesgo y lo que queda en ese plan local de prevención lo levanta la comunidad.
No es que nosotros lleguemos... Validado por ellos. Claro, cuando tú decías que todos son iguales, nosotros no llegamos con una receta a Hay tal un comunidad. marco, pero se adapta... Pero la gracia de la metodología es de que la comunidad es la que levanta los riesgos. Desde que un municipio de pronto les pide ayuda a ustedes o un territorio se fiscaliza en términos macro riesgo, porque igual ustedes tienen puntos de riesgo ya preidentificados, y que se inició esta conversación, que se inició 3 meses, y hasta que se hace el plan, ¿cuánto tiempo ya les tomó hacer el plan? Puede estar dentro de esos mismos 3-4 meses, sí. Ya. Porque de hecho tiene varios hitos ahí Ajá. en que se van haciendo. Hay varias cosas que son bien prácticas, por ejemplo el levantamiento de la cartografía del territorio, dónde están los puentes, dónde está si es que es más poblado, dónde están los grifos. ¿Esa información queda digitalizada, queda en papel? ¿Cómo va quedando? Eso, bueno, queda digitalizada y queda en papel. Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Y esos papeles a quiénes? Nosotros lo entregamos a la comunidad, que lo engrande, a los dirigentes, donde lo publican en las sedes sociales muchas veces, al municipio, bomberos, carabineros. Ya. Las instituciones que van a estar a la emergencia entregadas, emergencia. ellos tienen esta conocimiento. Y uno súper importante que decía Marcelo, la cartografía, nosotros identificamos hasta el adulto mayor, identificamos al minusválido, a la persona postrada. ¿Cuáles van a ser más vulnerables? ¿Quiénes son la prioridad de evacuación? Sí, hay un tema a propósito de evacuación, parece una palabra y me llega. ¿Por qué de alguna manera nosotros tenemos problemas en el acceso a combatir un incendio? Que nos metemos al tema más allá de lo preventivo, y que también obstruye las evacuaciones. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que no hay planificación en los territorios, pues, y cuando tú sigues así, sin mirar, te topas en alguna emergencia que te toque. Y no solamente en los incendios, podemos hablar en una evacuación de un auto mayor, una ambulancia, cualquier emergencia. Y ahí vienes a conocer que con una medida que pudieses haber hecho colaborativa, de mejoramiento, de cambio, lo que sea, puedes cambiar los tiempos en esa emergencia. Sí, yo lo menciono por lo siguiente, porque nosotros desde el punto de vista de salud, emergencias de salud, vemos lo mismo, acceso y evacuación, en este caso traslado por una emergencia, siempre tienen dificultades porque el callejón, el pasaje, la apertura por donde entran los vehículos es muy estrecha. Es que yo creo que ahí va de la mano con este trabajo también dentro de este plan local. Nosotros gestionamos simulacros dentro de las comunidades. Entonces, el simulacro da la instancia donde todos los entes nos juntamos y ponemos a prueba, y donde sacamos lo bueno, lo malo y lo feo. Claro. Y eso es lo importante, o sea, porque nosotros preparamos a la comunidad ante todo. Y aquí no solamente el acá en la texto. comuna de Yungay, ¿cuándo se hizo el último simulacro organizado por usted o por lo menos patrocinado? Que recuerda. Bueno, los dos somos medios novitos aquí, pero el año antepasado en La Cabaña hizo un simulacro mi colega. Ya, La Cabaña. Sí, en La Cabaña. Ya, entonces vamos a felicitar ahí al sector de La Cabaña, que sí, un sector súper activo. Que está involucrado y están a la vanguardia en esto, porque los simulacros son muy importantes. O sea, hoy día con las emergencias que hubieron, que para todos fue bien dramático saberlas o estar a la escucha o mirarlas por televisión, lo que ocurrió en Penco-Linquén, te hacen ver de que el trabajo que se hizo ahí, si es que no hubiesen hecho algunos simulacros, algunas mejoras, hubiese sido mucho peor. Sí, yo entiendo lo mismo, que nunca son suficientes, pero son peor si no se hace nada. Tengo otra pregunta, ¿proyectos o acciones que hayan ejecutado o que estén ejecutando acá en el territorio y que sea bueno informarle a la comunidad o a los comités con los que están trabajando? ¿Qué comités tienen que lo podamos mencionar? O sea, más que proyectos nuestros, como te decía, nosotros somos gestionadores. Y la verdad traemos toda esa vinculación de los proyectos FNDR, los proyectos que tiene el gobierno, el municipio. Les informamos a la comunidad, les enseñamos, les ayudamos a hacer los proyectos para que ellos puedan postular. CMPC también tiene su participación de fondos, donde nosotros también entregamos esta información, ayudamos a la... O sea, nosotros más que nosotros generar el proyecto, nosotros ayudamos y informamos a la comunidad, porque nos pasa que muchas comunidades o dirigentes no sabían que existían esta cantidad de proyectos. Sí, cuando hablamos de proyectos, para efectos de entender para el público, es que cada organización o cada institución, al tener disponible un proyecto, está disponiendo de fondos
a los cuales se puede postular Sí. para ejecutar algunas tareas o acciones. Bueno, es. tenemos un caso en San Miguel, en el sector de Pemuco, ellos postularon un fondo y ellos adquirieron un carro de primera intervención de incendio. Hay otros comités que han adjudicado de iluminación, cámaras de seguridad, que ayuda también a la disuasión de la persona que vaya a hacer algún delito o algo al sector, al territorio, o controlación de microbasurales. Se han hecho parques en donde existían microbasurales eternos. Hubo un sinfín de proyectos de la realidad Sí, territorial. estoy pensando, yo vivo en un territorio donde siempre es un paradero y ese paradero siempre está con basura. ¿Qué podemos decir de la basura y los riesgos de incendio? Bueno, van de la mano, aquí en el caso de Ranchillo, por ejemplo, está la entrada al Island Park, que históricamente hay un tema de basura. Se hizo algunas mejoras, igual yo creo que bajó muchísimo la cantidad, pero la gente que iba a buscar la basura o para que generar más espacio, generaban incendios, que los bomberos iban una vez a la semana a apagar incendios, porque así bajaban la carga de combustible y podían seguir tirando basura. Puede ser gente de ahí, puede ser gente, la mayoría es gente que viene por su segunda vivienda, que es de paso, ¿no es cierto? Y se hizo una mejora y hay un grupo ambientalista de Yungay que hizo una intervención muy buena, generó, pero hay que seguir haciendo esto. Y además de eso, no es suficiente una cosa muchas veces. Y lo que va de la mano con eso son las denuncias. Para esto hay que denunciar. A veces la gente tiene miedo por las amenazas, pero la única forma de que tú puedas tener alguna sanción con respecto a ese delito que es botar basura. Hoy día en televisión andan varios camarógrafos haciendo... Sí, hay una persona en Concón y en otro en Pucón también que estaban botando basura, le sacaron la patente y todo, y tiene la posibilidad la municipalidad de poder infraccionarlo. Y de esa forma tú empiezas a cambiar la conducta, pero principalmente yo creo que es una conducta cultural que se puede cambiar. Sí, nosotros acá, por lo menos por la Oficina Ambiental Sanitaria, estamos... Llévate tu basura, ese es nuestro eslogan. Sí. No, vamos a generar todos basura, pero no tenemos que alterar el ambiente ni tampoco generar foco de riesgo para otro tipo de cosas. Y es más, o sea, en el caso de la municipalidad tiene un servicio de aseo que pasa por los sectores habitualmente 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de dónde sea, y que tienen posibilidades de ir, dejar la basura en un punto en su basurero y que se lo lleve. O sea, el ir a contaminar en algún sector, como dices tú, un paradero, una zona boscosa, un sector de, no sé, hasta riachuelos, esteros que están llenos de basura, producto de que la gente no tiene conciencia o cultura de cuidar el medio ambiente, ni tampoco el entorno, ni siquiera por el tema sanitario, también por un tema ambiental, visual, de paisaje. Yo creo pero todas esas áreas ustedes las pueden ver al conversar con la comunidad y el interés que ellos tengan. De hecho, el año pasado estuvimos haciendo una campaña fuerte ahí con el tema de la denuncia en sector de Ranchillo, y hay que continuar, por cierto, hay que seguir hasta que se produzca el cambio cultural de que todos cambie, están tirando para el mismo lado. para el mismo lado. Sí. ¿Qué tipo de reuniones hacen ustedes? ¿Con quién se juntan? Ya hemos mencionado municipalidad, junta de vecinos, comités, cooperativas, por el tema del agua potable, porque en Campanario es cooperativa, pero los más chiquititos son comités. Pero desde el punto de vista de las empresas, ¿con qué tipo de empresas se tienen que juntar para hacer este tipo de coordinaciones? Bueno, como te comentaba anterior, nosotros nos gestionamos con todos los vecinos del entorno. ¿Quiénes son esos vecinos? La empresa forestal, puede ser Arauco, CMPC, Comaco, las eléctricas, las empresas sanitarias, la municipalidad, el gobierno regional, algún CEFAM que tengan cerca, bomberos, carabineros, si hay PDI, con la PDI, o sea, vinculamos todo lo que Cuando conlleve. ustedes hablan de comunidad, para nosotros el concepto de comunidad son las personas, pero cuando ustedes hablan de comunidad es todos aquellos que tienen alguna relación con ese territorio. Así es. Hoy día, por ejemplo, aquí en este territorio, hoy día están las empresas que están colocando los parques eólicos y los parques de fotovoltaico. También nos estamos vinculando con ellos y con la comunidad en el tema de prevención de incendios.
Vialidad también es un actor principante, las concesionarias de las carreteras es súper relevante el Bueno, trabajo que ahora hacen. quedó evidente con el tema que tuvieron que liberar incluso los peajes para Y, facilitar el tránsito. claro, todas las rutas que entran en la Eloal, por ejemplo, que les mantienen limpios los sectores libres de para nosotros hablamos de combustible, uno de maleza, de pasto, pero en realidad es combustible disponible para incendios. Y cuando las empresas en este caso de vialidad o las que están trabajando en la Eloal hacen esta mantención, significa que no tienes combustible disponible para incendios, y eso baja el riesgo al tiro. Claro. Entonces hay un levantamiento en la comunidad de lo que requiere, hay gestiones que se pueden hacer, hay gestiones donde se ejecutan trabajo, y así vamos trabajando. En el caso, hay una cosa que también es relevante mencionar de lo que hacemos con la red, que trabajamos en 3 pilares fundamentales que son los que van en el plan local de prevención. Que uno es que trabajamos los riesgos, todo lo que es físico. Lo mismo que estabas mencionando tú, los basurales, los pastizales, los bosques, las podas, el cortafuegos, es todo lo físico lo que yo voy a ejecutar. Eso es estructural. Estructural, ¿no es cierto? Todo lo que voy a generar trabajo. Y que eso debiéramos tenerlo listo el 31 de diciembre, como con la careta lavada hasta para el inicio de temporada fuerte de incendio. Y ahora hay que hacerlo a noviembre, porque diciembre ya se está poniendo peligroso. Después tenemos otro pilar que es la educación para la prevención, que es todo lo que tenga que ver con capacitaciones, que la gente aprenda cosas, que reconozca sus riesgos, cursos, ahí podemos hacer cursos de manejo de extintores, cursos de primer auxilio, cursos de radiocomunicación. Pero solo si están involucrados en el comité. Principalmente sí, los que hacemos en el comité. Y el otro pilar es la reacción coordinada, que es qué hacer cuando ya ocurre la emergencia. Tiene que ver con los simulacros, tiene que ver con la cartografía, las vías de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro transitorio, donde la gente se puede reunir antes de que exista la alerta SAE, donde te dicen ya tenéis que irte, porque ahí ya hay que irse, no queda otra. Pero sí hay puntos de encuentros previos donde, en el caso, voy a colocar el caso de los incendios, pero puede ser ocupado por cualquier otra emergencia. Llega la municipalidad, llega la CONAFO, llegan las empresas, arman su puesto de comando, ¿no sé? donde se organiza un poco la emergencia, y la comunidad y nosotros también somos el enlace para poder ir a buscar información de cómo está la emergencia, de cuál es la posibilidad de control, por ejemplo, y darle la tranquilidad o la preocupación a la comunidad para que tome una decisión más rápida, o ayudar y mantenerlos. En este caso, cuando fueron los incendios, los últimos que tuvimos nosotros fueron aquí en San Miguel y Ranchillo. Sí. ¿Qué dificultades tuvieron ustedes? Porque ustedes estaban trabajando en el territorio. Cuando ocurrió el incendio grande de Ranchillo todavía no estaba funcionando la red. De hecho, eso fue uno de los incendios que gatilló el hecho de que funcionáramos con ese comité en ese sector. O sea, ese sector no tenía un comité de prevención. El comité de Ranchillo ya lleva 2 años, un poquito más de 2 años. Y fue a raíz justamente de un poco la ocurrencia que está ahí. Si tú me preguntáis a mí, esto es un sector que es muy complejo con respecto al comportamiento del fuego. Hoy día las temperaturas que tenemos en el verano sí, y los combustibles, los vientos, te hacen ser más susceptible, y hay un factor que se ha agregado, no solo aquí, pero igual es importante, que es el tema del parceleo. Todo lo que es parcelas de agrado, gente que no hablamos de la planificación territorial y la parcelación, que para un efecto es una solución para muchas familias, genera, yo me imagino, dificultades en términos de la prevención. Así es. Sí. En varias cosas. Una es la planificación territorial, lo que hablabas tú, por ejemplo, los accesos, los caminos, portones cerrados a algunos condominios, y que no hay ningún protocolo dentro del condominio que te diga, ¿sabes qué? En el día lo vamos a mantener abierto en caso de incendio forestal, y en la noche lo vamos a dejar cerrado por tema de seguridad. Y hay gente que va a construir, si hay mucha gente fuera. Si un barrio, un sector que está relativamente cercano y están empezando a funcionar más parecido a lo que sería una junta de vecinos, pero no tiene un comité, ¿puede pedirles ayuda a ustedes para ir generando esa quizás posibilidad de organizarse en función de eso? Sí, o sea, está toda la ayuda. O sea, nosotros, la ventaja es que nos vinculamos con el municipio, con todas las entidades que trabajan dentro del territorio. Entonces, no es que nosotros sea solamente la red haciendo, sino que es una vinculación completa. Entonces, nosotros hemos apoyado, donde nos han invitado otras entidades a hacer, no sé, controles carreteros, controles en camping, y vamos, como nosotros también hemos invitado a otras entidades donde nosotros tenemos nuestro comité. Esto es lo lindo de la prevención, de la vinculación, es donde se toma la determinación que este territorio, Yungay, la comuna de Yungay, vamos a hacer prevención, y donde
donde nos involucramos municipios, carabineros, patrullas forestales, y todos hacemos el mismo fin. No es que discriminemos, no, usted no es comité, no puedo hacer la cancha de prevención. Ya, pero que sí, yo lo planteaba porque, por ejemplo, estoy pensando en sectores de la 12 de octubre, que hay hartos callejones, pasajes, que a lo mejor podrían organizarse, Ahí tenemos un comité. y San Miguel, que es otro sector donde también pueden haber más espacios de organización. Sí. A veces se pueden juntar, pero quizás hay grupos que no quieren estar con otro sector, pero pueden armar su propio espacio. Así es. En esto de que nos vinculamos con el territorio, por ejemplo, uno de los ejemplos es que trabajamos aquí con el Consejo De Desarrollo. de Desarrollo, y que no es parte de la red, pero ahí hay mucha gente, hay muchos líderes que son parte del territorio y que no necesariamente siendo parte de la red como un comité, está la colaboración nuestra en parte de la planificación que hace una Bueno, anual. y una de las cosas por las cuales yo quise invitarles, obviamente que conocemos que están trabajando en el territorio, es que precisamente se busca y se pretende obtener el mismo beneficio, independiente de cómo se haga la canalización. Y es que la vida de las personas esté lo más segura y que todos los bienes materiales, comerciales, laborales, sean lo más normales posibles, porque un incendio produce todo un daño. un daño. Un daño y pérdida. Daños y pérdidas. Sí. Ya. Yo tengo un sueño, ¿eh? A ver, sí, mensajes finales porque el tiempo se Sí. nos ha escapado. Chile no es un país de que se generen los incendios por la naturaleza. El 99,7% de los incendios son provocados por nosotros, por Sí, las lo personas. estamos hablando al principio, que somos más Entonces, antro- desde esa visión no debiéramos tener incendios. O sea, si más gente está enterada, más gente tiene cultura, más gente está informada, más gente está educada, nosotros pudiésemos pasar los veranos sin tener el problema que tenemos hoy día. El tema de la intencionalidad que tenemos de incendios es grave, que también lo abordamos con los comités, con disuasión, vigilancia, con la ayuda de carabineros, con la ayuda de seguridad ciudadana de la municipalidad, con las empresas. Hacemos todo un trabajo logístico para bajar la intencionalidad. Pero el otro tan gran tema es la negligencia, porque eso es mucho más fácil de evitar. El ejemplo de los parceleros, de que viene gente de fuera a construir que no saben de que Pero las el condiciones sueño están. sería que no hubieran más. El sueño mío es de que no debiéramos tener incendios. Ya. no debiéramos O sea, tener ya incendios. es un tema más cultural. Sí, sí, absolutamente. Bueno, sería porque genial. si nos comparamos con el hemisferio de Estados Unidos, Canadá, a ellos les caen los rayos, les generan. Sí. Esa es su causa. Bueno, yo estuve leyendo y decía que, por ejemplo, como instituciones públicas, que es la CONAF, la que se relaciona con esto, se preparó tanto para combatir incendios que no tienen ni presupuesto ni capacidades para trabajar en la prevención de incendios. Ahora recién está con un mandato distinto porque subieron de nivel, pasaron de servicio a, creo que, a otra cosa, no me acuerdo cómo es el cambio. Pero requiere también un cambio cultural, no solo un cambio de país estructural, sino que requiere un cambio cultural, que las personas, los seres humanos que habitamos el territorio tengamos esa prevención en mente. O sea, ¿tenemos que estar preparados para la emergencia? Sí, tenemos que estar preparados para la emergencia. Así como estamos preparados para el tema eléctrico, para el tema de inundaciones, tenemos que estar preparados para el tema de Imaginarnos incendios. que nos puede tocar. Pero lo principal es evitarlo. Y eso es prevención. Yo traje aquí mi torpedito final, con el cual quiero... Y usted me asevera, no me termina. Está ahí súper preparado. ¿Cómo evitar incendios forestales? No, esto es una ayuda a memoria. Ya. No arroje colillas, ese es mi sueño, que la gente deje de fumar. Bueno, pero cada uno tiene Sí, su propio sueño. sí. No arroje las colillas de cigarrillos ni los fósforos, ya sean encendidos o no, a las áreas rurales. Podría causar un incendio forestal. ¿Está bien esta recomendación? ¿Qué piensan? Absolutamente. Súper bien. Porque hay ciertas zonas, sobre todo más al norte, que va fumando, tira la colilla de cigarro, el pasto está tan seco que esta colilla cae y prende. Ya. En los talleres que hacemos en las escuelas, por ejemplo, aparte de incentivar de que los niños no fumen, es de que ellos le enseñan a sus papás o a sus parientes que están fumando a apagar el claro. cigarro. Hoy día mucho tú vas a no sé, pues te vayas a comer un completo, alguna parte que puedas fumar y tienen un pocillo con agua, para sí. que tú puedas evitar. No basta Y eso- con solo pisarlo. Y fíjate la medida que es tan sencilla. Y con solo esa medida, lo que tú estás nombrando, ya podéis evitar un Sí. incendio. Uno se asegura que la emergencia no va a estar tan cercana. Así es. Punto 2. Si vives cerca de bosques o de campos, mantén los alrededores de la vivienda despejada de arbustos y desechos. Creo que eso lo tocamos en la entrevista, así que estamos súper bien. No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques.
entre comillas, a menos que esté una zona delimitada para hacer un asado o algo por el estilo. Así es, bueno, vivimos días críticos hace un par de semanas atrás, Estuvo donde prohibido. absolutamente Sí. prohibido. También el tema de las faenas, también se hubieron algunas prohibiciones, hay hoy día recomendaciones con respecto a las faenas cero, pero claramente, o sea, si yo estoy viendo de que voy a hacer alguna actividad recreativa y quiero volver el próximo fin de semana al mismo lugar, yo me tengo que preocupar de que ese lugar siga igual. Sí. Y para eso, una medida preventiva, lo mismo que le decimos a los niños, apague la fogata. Si tiene agua, con agua, y si no tiene agua, con arena, tápela. Bueno, me hizo recordar cómo las organizaciones juveniles, a través de ciertos grupos de trabajo como Scout, como guías, como conquistadores, depende de la entidad que lo administra, ellos trabajan en esto de cómo hacer las fogatas, cómo hacer la limpieza previa a una fogata, cómo hacer el cierre de una fogata, que hay que abrir todo ese fuego hasta que se asegure que no salga nada de humo. Bueno, yo creo que eso es válido para todos los hogares. Y para todas las actividades. Eso es tener una mentalidad preventiva. Eso es hacer sentido de que mi actividad puede generar algún riesgo y tengo que evitarlo. Y eso es prevención. Ahora, si es necesario encender fuego, tomar algunas precauciones. Que el lugar esté despejado, que esté delimitado y disponer de elementos para apagarlo, ya sea agua o tierra. Así es. Ya lo mencionamos ahí. Ahí sí es. Números de teléfono al cual llamar en caso de incendio forestal. ¿Se lo saben? Sí, 130 de CONAF es el principal, 132 bomberos o 133 carabineros para hacer también la denuncia. Ya. Esos son los 3 números de Y teléfono. Los están 3 números básicos, los sí. Y están los números después de las centrales de empresas de cada forestal. Claro. Ahí es importante reforzar también, esos son los números de emergencia, ¿cierto? Pero también hay números que me permiten hacer denuncias. Por ejemplo, el caso de Carabineros, el caso de la PDI, permiten hacer denuncias de que algún vecino esté o una persona esté haciendo alguna actividad que está poniendo en riesgo, una actividad negligente que está poniendo en riesgo al resto de la comunidad. Y hoy día hay un número que es el asterisco 4242 que también te permite hacer la denuncia para el caso de las personas que quieren hacerlo anónimo. Entonces yo puedo denunciar asterisco 4242 a un vecino que esté haciendo fogato, que esté Eso quemando es a través de basura. celulares en este caso. De cualquier teléfono. Sí. Ah, de los públicos también. Algún digital, pero principalmente son los celulares, como dices tú. Y la idea es de que la gente pueda denunciar. Si existe la denuncia, puede haber una acción posterior que puede ser la fiscalización, la detención y todo lo que implica posterior a que una persona está haciendo un acto negligente. Si no hay denuncia, va a quedar solamente en que el vecino hizo alguna actividad. 130 de CONAF, 132 de bomberos y 133 de carabineros. Aunque uno dice 130, 132, 133 y asterisco 4242. Así es. Ya, para evacuar, y esta es la parte que a mí me gusta, que yo quiero terminar con esta parte. Ya nos enfrentamos a un incendio. ¿Cómo debemos actuar frente al inicio o ya a un incendio que ya está propagado? Cosas simples, rápidas. Súper simple. Primero, tener la mochila preparada en tu casa. Ya es un tema que se habló para el 2010, para el terremoto, y otra vez yo creo que las mochilas están desarmadas en casa, con insumos, pensando por lo menos una semana sin estar sin luz, sin comida, sin volver a tu hogar. Cerrar puertas y ventanas, cortar la luz y cortar el agua y el gas, y salir del hogar. ¿Ya? Evacuar por donde tú tienes la vía de evacuación preestablecida, ir a tu zona segura o punto de encuentro transitorio o posterior irte a un albergue. ¿Ya? Esas son las indicaciones principales de las casas, pero lo primordial es tener tu mochila preparada, donde está tu remedio, todo, no olvidarte tu mascota. Sí, y yo apunté aquí a propósito de eso, mascarilla que sean de las N95 o más, ropa de algodón, porque muchas veces tenemos poleras sintéticas y ya el otro día escuchaba de personas que se quemaron sí, por la ropa, Poliéster. gafas que tengan sellos con silicona, porque hay gafas que permiten respirador y también les afectó a los ojos por los humos. Yo no lo sabía, el tema de los humos es terrible. Bueno, es la que te produce asfixia y que te puedes morir porque se te quemaron los pulmones. Jabón neutro, a lo mejor algunas botellitas de suero fisiológico que van a permitir alguna limpieza, alguna herida. Y lagrimales, también gotitas lagrimales sirven para muchas personas que se irritan. Como área de salud me interesa mucho que eso lo tengan. Y linterna, protector solar, hidrogel y la receta con los medicamentos. Los medicamentos, la receta, plata en efectivo y la fotocopia del carnet. Sí.
porque de repente se nos olvida y se nos queda la billetera. ¿Y cómo nos identificamos? Hoy día hay mucha gente que estuvo afectada en Penco y en Quén que no tienen Ninguna identificación, documentación, cero. Entonces están en todo su proceso completo. Alimentación para pensando en Sí, 3 días. yo creo que lo de la agua. alimentación es más complejo porque cuesta más pensarlo, pero quizás estos otros elementos sí son más, Sí. más fáciles y a mano Sí, que... así es. Y tener claro a dónde ir en caso de emergencia. Un primer lugar de evacuación. tener después claro con la un lugar- familia dónde van a estar, dónde se van a juntar, eso cuál se es la hace. vía de evacuación, ver hacia dónde, Claro. ok, vengo un incendio de este lado, cuál es mi vía de evacuación por tal X camino. Sí. Viene el incendio por este otro lado, esta es mi otra vía de evacuación. Bueno, yo creo que en ese sentido se nos acaba, lamentablemente, el tiempo de conversación, pero no se acaba el trabajo que ustedes pueden estar haciendo, no se acaba el trabajo tampoco de los vecinos y vecinas que deben tomar precaución y que debemos prevenir para no lamentar y debemos gestionar para mejorar si ya han habido situaciones que no se desean. Así es. ¿Algún mensaje final que quieran dejar, don Sebastián? Que anda con todos sus parches ahí bonitos. Da como envidia. Como el niño de App. Como, El claro, niño. sí. Bueno, primero muchas gracias a don Gerson por la invitación. Esto es una muy buena iniciativa porque la gente escucha mucha radio todavía, aunque algunos no lo crean, los niños más millennials no lo creen todavía. Y la llegada digital también hoy día que ustedes también hacen. El mensaje es súper claro. Yo creo que hay dos mensajes primordiales. El primero es la vinculación con el territorio. Tenemos que vincularnos porque relacionarnos, conocemos la historia y podemos aprender. Porque crece la red, el boca a boca, es impresionante cómo nos informamos. Y lo otro es a la denuncia. Y creo que hoy día tenemos que perder ese miedo, tenemos que denunciar. Tenemos muchos números para hacerlo, el asterisco 42 que reforzó Marcelo, para hacerlo de forma anónima. O sea, están todas las herramientas. Yo creo que una comunidad que denuncia también es una comunidad preparada. Y donde lo hemos visto, los vecinos que hacen denuncias ya nos van a botar la basura que iban antiguamente porque la gente sabe el de afuera, mejor no vayamos para allá porque allí nos sapean, el buen chileno. Claro, ese concepto. Genial. Don Marcelo, ¿algún mensaje final? Sí, de que yo creo que la gente, entre más informada esté, mejor va a ser el actuar que tengan dentro de su territorio, dentro de su comunidad también. Recordar de que el uso del fuego está prohibido. Ya desde el mes de noviembre en la región de Ñuble hay prohibición del uso del fuego. Hay que esperar a que nuevamente se levanten los calendarios y para eso es la CONAF el estamento. Entonces, hasta donde entendemos, creo que va a ser en abril recién el levantamiento. Así nos están comunicando hoy día. Y tratar de con sus vecinos tener planes de actuación en el caso de que no estén claros, como en el caso de los comités que tienen sus planes, en el caso de aquellas comunidades que igual estén agrupadas, que tengan sus juntas de vecinos, que funcionen, tengan sus planes de acción en caso de que ocurra alguna cosa. Y si necesitan algo, estamos disponibles para que no poder asesorar. Bueno, dejamos la invitación a todas las vecinas, vecinos de Campanario, los alrededores. Quiero felicitar entonces al sector 12 de octubre. ¿Cómo se llama ese comité? Tenemos el comité 12 de octubre, Campanario, ¿Ya? Cholguán Norte, Cholguán Estación y... Sí, yo voy a saludar a los vecinos de Ranchillo, que son una gran cantidad de gente que está ahí, es bastante extenso, y también destacar el trabajo que ha hecho el Comité de la Cabaña. El Comité de la Cabaña es uno de los más antiguos, ya va para el 8º año ya como comité de prevención. Tiene bastante experiencia. Tiene experiencia y son muy organizados también ellos como comunidad. Bueno, yo voy a quedar con el mensaje positivo de que se pueden crear muchos proyectos, se están dando las facilidades y se puede hacer mucha cosa que no solo va a servir para prevenir un incendio, sino que también para darle sentido territorial y sentido de pertenencia a cada comunidad. Así es. Bueno, muchas gracias y agradecemos, don Víctor, a nombre suyo a Radio Proyección por este espacio de salud ambiental.